Pues es un placer y es un gusto darles la bienvenida en nombre de la profesora Berta Echenique, coordinadora ejecutiva del antiguo Colegio de San Ildefonso, a esta que es la tercera conferencia realizada en el marco de la exposición Cándida Hofer en México. El día de hoy tenemos el gusto de contar nuevamente con Alejandro Castellanos, quien impartirá la conferencia Idealismo y Objetividad, fotógrafos alemanes en América Latina. Bienvenido, Alejandro, y muchas gracias por apoyarnos nuevamente. Marco, y muchas gracias a ustedes por su presencia y una disculpa por el retraso. Y bueno, como empezando un poco por el título, y también comentarles que si alguien tiene alguna pregunta en el proceso de la plática, pues estaría abierto a responder. La verdad es que me dio mucho gusto esta invitación porque hace algunos años, aquí mismo en este lugar, presentamos una exposición muy buena de fotografía alemana que se llamó Fotografía Subjetiva en el marco de Fotoseptiembre, hace ya varios años. Y por otro lado también, hace ya también algunos años, aquí se presentó una exposición que también se puso en Monterrey, que al ver el fin de semana la exposición de Cándida Hofer le recordé, además de que ya la venía preparando para esta plática, que es una exposición que se llamó Más allá de lo que los ojos pueden ver, algo así. Y era la fotografía de la colección del Banco Alemán. Y así como en este caso, seguramente ustedes que ya vieron la exposición, el entrar a las salas y ver estas imágenes de gran formato y ver los detalles y ver toda la calidad, ¿no?, técnica con la que están resueltas las imágenes, llama la atención. Pues eso hace algunos años, en esta exposición que les comento, se hizo un catálogo, y en ese catálogo me pidieron a mí y a un curador brasileño, colaborar publicando textos alusivos, digamos, a lo que sería esa exposición grande, que era una exposición muy grande, en el marco de lo que sería el contexto mexicano. Y para esa exposición, entonces yo escogí un tema y así le puse el título, Idealismo y Objetividad, porque conforme fui estudiando un poquito qué había pasado, qué pasa con los fotógrafos alemanes y su experiencia en América Latina, sin duda son dos palabras que además resumen en buena medida, creo, algo que muchos de nosotros pensamos sobre la filosofía alemana, que seguramente en algún momento nos habrá tocado estudiar, aunque sea de paso, ¿no? Y esta idea de idealismo, finalmente, que remite a la idea de toda la revolución que se vivió en Europa, la revolución intelectual, ¿no?, a partir de la Ilustración, y lo que viene después, que es precisamente la apertura de América Latina o Hispanoamérica, como mencionaba, o se ha mencionado todavía, se abre a los ojos de los europeos del norte, ¿no? Estamos hablando del paso entre el siglo XVIII, siglo XIX. De eso vamos a hablar en esta plática. Espero que les interese y que, como les decía, si tienen alguna pregunta la podemos tratar. Y la idea de, cuando me propusieron participar en este ciclo, la idea de participar con esta perspectiva latinoamericana tiene que ver también con una postura y un trabajo que vengo haciendo, tratando de ver en perspectiva lo que es la fotografía en el subcontinente. Es un tema que me apasiona, que me ha motivado mucho. Tuve oportunidad de viajar durante varios años a diversos países de América Latina y me interesó mucho en particular porque en México, en el caso del inicio de todo este movimiento contemporáneo de fotografía, el proyecto no se basó solo en México, sino en América Latina.
la manera en que se pensó la fotografía de modo contemporáneo a partir de los años 70 tiene que ver no solo con México, sino con América Latina, y eso para mí es muy importante recordarlo y refrendarlo aquí, porque es una característica específica de lo que es el campo de la fotografía en México y en América Latina. Y lo que hoy les voy a presentar tiene que ver con eso, tiene que ver con un poco de algunas ideas que he venido pensando en términos de cómo ver, en este caso desde la perspectiva de fotógrafos europeos que vienen a México, en particular alemanes, lo que sucede en América Latina y qué lazos se hacen entre, digamos, los contextos del mundo de la fotografía en América Latina y el contexto europeo o el desarrollo de la fotografía en Europa. Y bueno, para empezar, quiero presentarles esto, que no es un fotógrafo, pero es un libro que yo aprecio mucho a partir de que y este libro nos lo presentó en México hace algunos años un filósofo chileno, también fotógrafo y investigador sobre fotografía y la imagen, que es José Pablo Concha. Él nos habló de la importancia de este libro para los chilenos, pero más allá de los chilenos es importante para los latinoamericanos, creo. Y está escrito, es un poeta quien lo escribió, es un catálogo que sirvió para presentar la obra de Eugenio Dittborn. Como ven, no se alcanza a ver, pero dice materiales de construcción, documentos fotográficos por Eugenio Dittborn. Eugenio Dittborn es un artista chileno muy importante, y esto está relacionado con una época en el arte en Chile que sin duda es muy importante para toda América Latina, y este catálogo en particular, esta propuesta aborda la manera en que Dittborn usaba la fotografía o usa la fotografía. Y el subtítulo dice mucho, ¿no? Señales para una mirada americana. Ronald Kay es de origen alemán, su padre es alemán y su madre es chilena, y durante muchos años él vivió en Alemania. De hecho, también es conocido, quizás seguramente les suena el nombre de Pina Bausch, ¿no? Fue su esposa durante muchos años, ¿no? La coreógrafa, y en este caso, este libro para los chilenos representa como un momento fundador en la comprensión de la fotografía contemporánea. Estas son las imágenes que usa Dittborn para sus obras, imágenes, seguramente algunos, quizás muy pocos porque son muy jóvenes, pero ahí aparece un personaje que es el Tibio Muñoz, que ganó la medalla de oro en la Olimpiada de México del 68. Estas imágenes son imágenes de prensa, son imágenes que Dittborn usa en su obra de manera muy libre. Y a partir de esas imágenes, Ronald Kay dice, hace un desglose que me pareció muy interesante poner aquí antes de ver la obra de los fotógrafos alemanes, porque la tesis de Dittborn dice, en América Latina no hay el antecedente de todo el peso de la tradición pictórica que existe en Europa. Cuando llega la fotografía en América Latina o América en general, todo ese peso de ese imaginario que está filtrado por todos los siglos de tradición pictórica europea no existe aquí. Y al entrar por vía de un aparato técnico como la cámara, se da un desfase, digamos, entre lo que sería la imagen que los europeos pensaban y la imagen que existía en América. Es una idea que a mí me parece muy interesante porque plantea precisamente una relación entre pintura, fotografía, entre arte y fotografía, y entre, como dice ahí, la reproducción del nuevo mundo. O sea, cómo la fotografía sirve para reproducir ese nuevo mundo que los europeos llegaron a conocer, particularmente
casi al mismo tiempo en que la fotografía empieza a diseminarse por el mundo. Y eso, digamos, como van confluyendo varios factores, entre otros, precisamente, un aspecto que les voy a comentar también, que es a partir de este libro. Este libro, que les recomiendo, la verdad es muy interesante, se llama Ojos Imperiales, Literatura de Viajes y Transculturación. Es un libro de una investigadora norteamericana, Marie-Louise Pratt, en donde ella aborda la creación, digamos, de los imaginarios sobre América Latina a través de los viajeros o las viajeras. Y abre o plantea un aspecto muy importante, muy interesante, que es el viaje de Alejandro de Humboldt, ¿no? Tan famoso, digamos, por las referencias en cuanto a una especie, o más bien un redescubrimiento de América, ¿no? Porque hay que recordar que en la época de la colonia, América Latina o Hispanoamérica estaba cerrada prácticamente a los viajeros que no vinieran de España. Y al momento de cambiar esa circunstancia entre el fin del siglo XVIII y principio del XX, se da este nuevo momento en el que viajeros, entre ellos Humboldt, vienen a México. Yo veía precisamente la secuencia de conferencias que va a haber con motivo de esta exposición y me parece muy interesante que una de ellas es precisamente el viaje de Humboldt, ¿no? Entre otros viajeros alemanes que vienen a México, porque sin ese viaje no se puede entender cómo se imaginó Europa, América, a partir del siglo XIX. Y ahorita vamos a ver hasta dónde llega esto, justamente hasta épocas contemporáneas. No sé si podemos prender un poquito la luz para leerles un párrafo donde explica perfectamente cuál es el sentido de lo que estoy comentando. Implicó una renegociación a gran escala de las relaciones entre la América Española y Europa del Norte. Relaciones en política y economía y con idéntica necesidad, relaciones de representación e imaginación. Europa tenía que reimaginar América y América a Europa. La reinvención de América fue, por tanto, un proceso transatlántico que comprometió las energías y la imaginación de los intelectuales y de amplios públicos lectores en ambos hemisferios, aunque no necesariamente del mismo modo. Para las élites de Europa septentrional, la reinvención está ligada a las vastas posibilidades expansionistas para los capitales, la tecnología, las mercancías y los sistemas de conocimiento europeos. Las nuevas élites independientes de Hispanoamérica, por otra parte, sentían la necesidad de una autoinvención en relación con las masas, tanto europeas como no europeas, a las que intentaban gobernar. Por eso es fascinante que los escritos de Alexander von Humboldt brindaran visiones fundacionales para ambos grupos. Es decir, aquí lo que está comentando al final sobre todo es la idea de que las ideas de Humboldt y la manera en que escribió sobre sus viajes a América fueron útiles tanto para los europeos como para los americanos. Muchos americanos, entre ellos Bolívar, imaginaron una nueva forma de pensar América a partir precisamente de los viajes de Humboldt. Y en ese sentido, lo que es muy interesante pensando en imagen es cómo Humboldt, además de ser científico y tener un vasto conocimiento en su momento de muchas disciplinas, era un hombre sumamente emotivo, y esa emotividad lo lleva a escribir con una destreza, digamos, que hace que sus escritos no sean propiamente muchas veces los de un científico, sino los de un literato. Y eso me llamó la atención en relación a esto. Entonces, ahora sí podemos apagar. Recientemente acabo de conocer, está en la biblioteca del Instituto Goethe, y es un libro editado en 2010 de un fotógrafo alemán, Frank Gauditz, y se llama Sonnenstraße, la ruta del sol.
Es un libro que refiere el viaje que hace este fotógrafo alemán por 3 países de América Latina, que son Perú, Ecuador y Colombia, siguiendo esta ruta que alguna vez precisamente Humboldt recorrió. Es un trabajo reciente que hace este artista, y es muy significativo ver cómo en sus imágenes retoma precisamente el imaginario de Humboldt y lo recrea en sus fotografías y en este libro que pues la verdad desgraciadamente conocemos poco en México o en América, pero me parece que es una de las obras más interesantes que se hayan realizado recientemente sobre esta relación entre imaginario europeo y latinoamericano. Esta es una imagen, el libro son paisajes por un lado y retratos de las personas que viven en la zona donde están esos paisajes. Este es en Ambato, en Colombia. Y pero este paisaje, ¿podemos volver a prender la luz un momentito, por favor? Viene acompañado a un lado de un texto que me pareció extraordinario, da cuenta perfecta de cómo escribía Humboldt y cómo imaginaba América. Al ver esta imagen y ver ese paisaje, para mí era realmente claro el impacto de las ideas y de la profundidad con las que los escritos de Humboldt impregnaron el imaginario latinoamericano. Se los leo. Dice: así como el hostil hombre primitivo del Alto Orinoco busca su morada en las cuevas y cañadas de la montaña y prepara en la soledad del bosque sus mortíferas flechas, así el monarca de los animales feroces, el sanguinario cóndor, vuela sin cesar sobre el abismo. El blanco plumaje de su ancho dorso brilla cual espejo a los rayos del sol del mediodía, mientras se desliza lentamente por los aires. Allá, muy abajo, en la pendiente rocosa cubierta de musgo, se mueve con sigilo la sombra alargada y le anuncia al temeroso venado la horrible cercanía del cruel enemigo. Pero no hay arbusto que le oculte la presa a la vista del águila del cóndor. A la vista de águila del cóndor, perdón. Con un truco se aleja batiendo las alas hacia alturas de escaso aire. Una vez allí, sabiéndose seguro en su caída, encoge las alas, se precipita sobre su indefensa presa y devora con avidez la lengua y los ojos. Muchas veces el aterrado animal, al advertir al peligro, salta al lecho del río de aguas enfurecidas que, al caer, le destrozan sus delicados huesos. Un espectáculo así nos lo ofrece el valle de Guataira antes de bajar el puente. Diario de viaje del Pasto a Quito, pasando por la provincia de Los Pastos, 22 de diciembre de 1801, 6 de enero de 1802. Este es pero ahora sí ya le pagamos el para estar mal. Este es el valle al que alude en ese texto Humboldt. Yo no se puede imaginar el cóndor descendiendo sobre el venado y matándolo, y esas imágenes de Humboldt que deja en sus escritos son las imágenes que van a impregnar durante 2 siglos, como podemos ver aquí, la manera en que se piensa estos lugares tan impresionantes que existen, en este caso en la cordillera de los Andes, ¿no? Marie-Louise Prat precisamente habla de cómo hay una trilogía, digamos, que Humboldt establece. Él llega por Venezuela, precisamente por eso menciona el Orinoco, y entonces de Venezuela pasa por los llanos enormes, y ahí es un punto clave para pensar América Latina, ¿no? Los llanos venezolanos, la Pampa Argentina, ¿no? Estas grandes extensiones de tierra sin montes y sin nada, ¿no? La otra sería esta, precisamente, los grandes montañas, tanto de México como de los Andes, ¿no? Con picos nevados, como los que nosotros tenemos aquí cerca, que hicieron que esa representación del paisaje quedara bien definida como el paisaje americano o latinoamericano.
La manera en que este fotógrafo retomó a Humboldt me pareció muy significativa y bueno, es muy reciente, como les digo, pero se puede hacer todo un recorrido sobre la manera en que los fotógrafos alemanes en particular han trabajado en América Latina desde el siglo XIX hasta nuestros días, como este fotógrafo. Hay un fotógrafo también, precisamente un fotógrafo e investigador brasileño, que es quien más ha estudiado el tema, Pedro Vázquez se llama. Él hizo un estudio muy profundo sobre la fotografía o los fotógrafos alemanes en Brasil en el siglo XIX. Posteriormente, y eso ya yéndonos de Sudamérica, regresando a México, les voy a plantear un poco qué ha sucedido aquí. En México, sin duda, y esto es antes de pasar a otros lugares, dos grandes fotógrafos que han sido muy importantes en la historia de la fotografía y de la imagen en México es Guillermo Calvo y Hugo Breme. Este es un libro precisamente de Guillermo Calvo que se editó hace algunos años y me interesó traerlo aquí porque si ustedes ven esta imagen y ven las imágenes de Cándida Hofer, es la misma manera de enfrentar la arquitectura, totalmente de frente, una vista lo más precisa posible y una condición, digamos, de usar la perspectiva de manera central. Ahí está tal cual como lo hace Cándida Hofer. Calvo, en ese sentido, pues sin duda es un fotógrafo muy importante en México, que este trabajo que hizo precisamente fue por encargo del gobierno de Porfirio Díaz, de José Yves Limantour, que fue para hacer un registro de los espacios que en su momento fueron tomados por el Estado, los espacios religiosos, y por eso el subtítulo de este libro es Fotógrafo Oficial de Monumentos. Hay que pensar también que toda esta revaloración de estos autores no tiene muchos años, en realidad tendrá unos 30 años más o menos, que se está dando cada vez un mayor estudio sobre estos autores y sobre la impronta de ellos en los imaginarios en México o en América Latina. En el caso de Calvo, obviamente viene precedido por la fama de su hija, pero con el tiempo se ha visto que el trabajo de Calvo es tan significativo como el de la propia Frida y en alguna medida es precursor de una manera de pensar las fotografías de México que tendría que ver con este nexo con Alemania, esta idea de objetividad, ¿no? De tomar las cosas limpias, puras, sin mayor pretensión, digamos, romántica o artística, que es lo contrario de Hugo Breme. Me parece que una de las próximas conferencias precisamente van a ser sobre la obra de Hugo Breme. John Maraz, un investigador que ha estudiado el imaginario mexicano y la fotografía, seguramente será interesante sus comentarios sobre la manera en que la visión de Hugo Breme impregnó la historia de la imagen en México. Para muchos, o para algunos, yo me incluyo en estos, las imágenes de Breme son precursoras de lo que después hace Einstein en el cine y luego lo que sucede con toda la época de oro del cine mexicano. La imagen del romanticismo alemán pasada por los ojos de Breme está en el paisaje mexicano y luego de ahí se va para el cine y de ahí se va al público en general. Esa es la trascendencia de la obra de estos artistas, que no son digamos, en ese aspecto son autores que representan un antecedente importantísimo para pensar en estas relaciones entre la fotografía en América Latina o en México en particular. Esta es la portada del catálogo que les comentaba, ¿no? Hablando de idealismo y objetividad y de la manera en que precisamente las imágenes de estos autores europeos, en este caso contemporáneos, han logrado marcar, en definitiva, no solo en el caso de México, sino mucho más amplios aspectos públicos. Por ejemplo, en este catálogo, estas son las piezas que vinieron de esta exposición que les digo de Cándida Hofer.
No, estas no están aquí, pero es un museo en Alemania, un museo de antropología y etnología. Y esta relación entre Europa, particularmente Alemania y México, que se podría pensar, por ejemplo, en ese sentido, no solo a través de la mirada de los fotógrafos, sino precisamente a través de la obra y de los intercambios que han sucedido en este tipo de exposiciones y en este tipo de publicaciones. Por ejemplo, Walter Reuter es un fotógrafo que también fue muy importante, no solo como autor de imágenes fijas, sino como fotógrafo de cine, y pertenece a toda una generación de autores que tiene mucho que ver con un aspecto clave que luego vamos a retomar hablando de Cándida Hofer y los antecedentes de su obra y la relación de esta con lo que uno puede ver aquí, en relación a una etapa en la que vienen fotógrafos y artistas europeos a México huyendo de la guerra o después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Es el caso de Walter Reuter, que fue un fotógrafo muy importante, muy querido también en México, ¿no? De hecho, el título de este libro, que es un libro que editaba hace no muchos años la editorial Lumberg de Barcelona, refiere a una de sus fotos más famosas, que es la foto que está a la izquierda. Se llama El viento limpia el alma, y son fotos tomadas en la región Triqui, en Oaxaca. Él estuvo muy cercano en su vida a los triquis, ¿no? Desde que llegó a México, y ahí él era realmente otra de las conferencias que van a estar en el marco de este programa es con un curador que hizo un trabajo sobre la escuela donde viene Cándida Hofer, Stefan Gronert, que me parece que va a estar aquí, va a dar una conferencia sobre la escuela de fotografía de Düsseldorf, que es de donde proviene mucho de la obra, que ha sido muy valorada en los últimos años, no solo de Cándida Hofer, sino de otros autores, Thomas Ruff, Andrea Gursky, Axel Huth, varios fotógrafos que han sido muy exitosos en tiempos recientes y que su origen en su momento está en Alemania. ¿Cómo ver la fotografía alemana en ese sentido? Y cómo pensar en relación también a una idea de nación. Finalmente, algo que me llamó la atención de lo que está presentándose aquí es Cándida Hofer representando a México, ¿no? Esa es la idea. A través de espacios emblemáticos mexicanos, pero ¿de dónde puede venir una idea de nación que tenga que ver con la imagen? Y hay un libro, que es este libro que recientemente he estado leyendo y me llama mucho la atención, porque pensando sobre la fotografía en México, este libro lo identifiqué como una opción para tratar de identificar esta idea de imagen y nación. Y en el caso alemán parecería ser muy claro, por el peso de su tradición, de su historia de la fotografía, que hay estas líneas que comentaba yo al principio: idealismo, objetividad. De hecho, el tema de la objetividad es un tema muy concretamente alemán en relación a la historia de la fotografía. Este es un catálogo de una serie que hizo el Instituto Alemán para Relaciones Exteriores, algo así, que varias de estas exposiciones pudieron venir a México. Desgraciadamente una de ellas creo que no estuvo aquí, no estoy muy seguro, pero estuvo en Buenos Aires, se llama Distancia y Proximidad, y ese fue un acercamiento de otro curador alemán también a la escuela de Düsseldorf. Entre otros catálogos que se hicieron de esta revisión por épocas o por temas en Alemania, existe este, que es el de la fotografía de la Bauhaus, precisamente, de esta escuela alemana tan importante.
Si uno ve estas imágenes, uno ve claramente la línea que viene hasta hoy en las obras de los autores contemporáneos. Este es Moholy-Nagy, ¿no? Un autor, un fotógrafo, un artista, ¿no? De hecho que hizo una especie de manifiesto, ¿no? Pintura, fotografía, cine, que es un libro muy importante. De una manera positiva la tecnología y el futuro, de una manera, digamos, en la cual el hombre iba a ser capaz de controlar la sociedad a través de la técnica. Eso va a cambiar diametralmente después, pero esto era la manera en que muchos artistas se proponían desarrollar esas nociones. Y hay otro aspecto también que es muy significativo, que es esta idea de la precisión y la serialización de las imágenes. La manera de ver las imágenes no solo aisladas, sino como parte de un conjunto, como parte de una tipología. Este es Karl Blossfeldt, un fotógrafo también de la época de los 20s, 30s, que hizo una serie muy grande sobre plantas. Es muy conocido por eso. Y son imágenes que llegan a ser abstractas, igual que estas que son también tomadas por otro fotógrafo muy conocido, y las puse así precisamente porque así están pensadas. Están pensadas como un retrato del hombre de su tiempo. Era August Sander, un fotógrafo alemán, que pensó en crear una tipología precisamente del pueblo alemán en esa etapa de los años 30, aludiendo pues a sus diferentes digamos oficios o formas de vida, ¿no? Un notario de colonia, unos jóvenes campesinos yendo al baile, un oficial de policía, un panadero. O sea, la idea de Sander era retratar a las personas de manera directa, hacer que estas personas reflejaran de alguna manera su oficio, su vida a través de la imagen. Y esto va a ser retomado en alguna medida, esta idea de serialización, por quienes fundaron la escuela de Düsseldorf, o si no la fundaron, cuando no son los que ponen en marcha este sistema de pensar la fotografía con base en estas ideas. Es la pareja precisamente de maestros que desarrollaron esto, que son los Bernd y Hilla Becker, ¿no? Becker, que son los maestros de esta generación de fotógrafos, de donde viene Candida Hofer, y esta generación que va a ser muy importante en la fotografía contemporánea viene detrás de una idea que yo comprendí a través de este libro, y esta idea está aquí, se las leo. No, mejor si lo pagamos para... Dice, el viejo sueño de nación estuvo cargado de contradicciones para muchos artistas e intelectuales en la década de 1950. El eje del mundo analiza un excepcional esfuerzo por encontrar una solución cultural a la tensión geopolítica del momento, tal y como se desarrolló en 3 ambiciosos proyectos fotográficos. La exposición de, no sé si ustedes se identifican, La familia del hombre fue una exposición que organizó el Museo de Arte Moderno de Nueva York después de la guerra, en la que juntaron fotografías de muchos lugares del mundo con la idea de presentar un mosaico, ¿no? En el cual se representara la humanidad en abstracto, bueno, no en abstracto, sino de manera un poco recogiendo lo que en su momento fue la épica del periodismo gráfico, digamos, ¿no? La épica de Life y de estas revistas ilustradas. La familia del hombre seguía de alguna forma estas líneas, y ha sido un proyecto también muy criticado porque, de acuerdo a las críticas, planteaba una humanidad general, donde no había diferencias, tipologías, ¿no? En donde la forma incluso se plantea como la manera de visualizar que las ideas de la forma nunca son similares, siempre pueden cambiar.
pero a la vez son espacios que están poco a poco en desuso. Ya no es la idea que tenían los artistas del periodo de entreguerras de un mejor futuro, de un cambio. Observa tratando de ser lo más objetivo posible. Y esto un poco en relación, o sea, es lo que se ve aquí, ¿no? Los retratos de Thomas Ruff, ¿no? De sus compañeros de escuela, los amigos de los años 80, en donde ellos precisamente la idea era, porque digamos estas relaciones entre Alemania o América Latina o Alemania-México en particular, y la obra que ustedes ven aquí, ¿no? Que sin duda, vista en un libro, a verla así directamente en las paredes en el museo, dice cosas diferentes. A mí en lo personal lo que me llamó mucho la atención una es esto, ¿no? Esta pieza pequeñita, ¿no? Que alude a sus maestros, ¿no? O sea, estas imágenes de los Becker. Y otra es esta, el encuentro que el artista tuvo con la obra de Daniel Buren, el artista francés. Si recuerdan ustedes en la exposición, está lo del Hospicio Cabañas, y creo que fue muy afortunado que una mirada como la de Candia Hofer encontrar en un espacio mexicano ese quiebre que plantean la propuesta de Buren sobre el espacio. Porque en general, digamos, la exposición, las obras como los teatros o Bellas Artes, son, digamos, que siguen lo que uno conoce de Candida Hofer, ¿no? Yo veía un libro, los libros que están aquí, de hecho en la exposición uno los ve y ve imágenes similares a las que se encuentran sobre México. Aquí me pareció muy interesante cómo se quiebra esto por la presencia de un artista también europeo que interviene en espacios como precisamente Daniel Buren. Y en ese sentido el diálogo que se dio me parece como uno de los temas a pensar, ¿no? en esta presentación, que además me pareció precisamente muy interesante verla en términos de espacio, ¿no? Ver cómo funcionan las imágenes de gran formato con las imágenes pequeñas, con los pequeños detalles que hizo en este caso Candida Hofer, ¿no? En un principio yo pensé que tenían que ver con esta idea que luego tenemos los mexicanos, de que a veces aquí se quiebra el sentido de lógica que tiene la cultura europea y aquí cambia, ¿no? Pero viendo y conociendo un poco más el trabajo que hace ella, no creo que sea por ahí, sino más bien este tipo de cosas, ¿no? Que son muy diferentes, ¿no? De lo que uno puede ver seguramente en un espacio en Alemania en particular, ¿no? Que están todas un poco caóticas. Y bueno, cierro con esta, que es para mí una de las imágenes donde se sintetiza, ¿no? El espacio dentro del espacio dentro del espacio. O sea, la obra de Candida Hofer aquí en México, en un espacio como este, que es San Ildefonso. Ese es el diálogo que han tenido los autores alemanes, y seguramente podríamos seguir hablando de muchos otros, pero bueno, aquí lo dejo, y más o menos es una idea, una aproximación. No hay, salvo en el caso de Brasil, el trabajo que hizo Pedro Vázquez, un estudio específico que hable sobre los fotógrafos alemanes y su presencia en América Latina. Muchas gracias, y bueno, quedo para las preguntas aquí. Gracias.